¿crees que sirvieron para algo? ¿Sirven y podrán seguir sirviendo esos acuerdos firmados entre el gobierno de Virgilio Barco y el M-19? Yo creo que lo que pasó en aquel final, digamos, del ciclo armado del M-19 y la negociación con el gobierno fue encontrar un punto para finalmente darle forma a un proyecto que se había construido por presión, por desestabilización del sistema de parte del M y de una serie de otros grupos armados, ¿no? Y lo que pasó en ese momento fue que todo aquello que había ido fermentando, digamos, encontró un momento también por una coincidencia. A veces en la historia no es solo lo que genera un actor, sino la coincidencia con un entorno o con cómo ha evolucionado ese entorno. Y el país en ese momento tuvo la madurez no es permanente, la madurez son momentos de madurez, así como la felicidad son momentos de felicidad, ¿no es cierto? Se sube, se baja, digamos que hay una cosa así como las cosas estas del corazón cuando se miden, ¿no? En ese momento coincidió un pico alto, hubo un momento como de generosidad histórica, si se quiere, y el espíritu que tenía la gente, ese pedido que había de mayor espacio de participación, coincidiendo con una iniciativa que vino construyendo a través de toda su presencia en el país del M-19, logró conformar un cuerpo de principios de país que fue la Constitución del 91 y que es el resultado directo, si uno la observa, digamos, con una neutralidad histórica, si se quiere, que es el resultado directo de esa negociación entre el M-19 y el gobierno. Eso es lo que yo veo como primer fruto. Se abre un gran espacio donde se generan unos nuevos puntos de partida para este país que, mirándolos en la distancia, encajan en un alto porcentaje con lo que plantea el M-19 en su lucha armada. Yo siento que ese es el primer logro. El segundo logro, que es más de fondo, es la demostración de que un país puede superar instancias duras de su historia y alcanzar momentos de construcción generosos, amplios, entregados, ¿no es cierto? La tercera cosa que hay ahí es el darse cuenta que cuando eso no se sigue estimulando, cuando a eso no se lo sigue cultivando con fuerza, quizás con el mismo espíritu que se traía en la lucha armada, yo creo que se debilita esa oportunidad histórica de crecer, que fue el primer momento del 89, 90, 91, digamos, ¿no? Y lo que pasó ahí fue que se debilitó eso y se permitió que de una instancia en la cual la gran lectura que hubo sobre el M-19 fue el haber tenido la claridad para hacer esta negociación con el gobierno Barco, que no era un gobierno excepcionalmente claro, además. Permitir que esa lectura que había sobre el M-19, sobre lo que contribuyó a este nuevo momento, a este momento de modernidad en un país al que le ha costado mucho conectar con la modernidad, luego se debilitó, se permitió que eso se debilitara, se le quitó impulso a eso, a ese proceso, se olvidó que las cosas son procesos, no son logros, sino que hay que seguirlos trabajando en el proceso. Y entonces se permitió que viniera este otro momento, y ahí yo siento que hay no culpa, las culpas no existen, sino una importancia del M por ausencia de iniciativa. Se permitió que este momento de los últimos dos gobiernos Uribe, incluso la contra, digamos, que se gestó durante las negociaciones del Caguán en el gobierno de Pastrana, empezaron a generar un clima donde lo que quedó anclado como hecho histórico relevante del M-19 es el Palacio de Justicia tergiversado y remitido a un subrayado total que fue una bestialidad que cometió el M-19. Eso tapó todo aquello que el M-19 construyó y que se logró en un primer momento importante en la Constitución del 91. Siento que hay esa relevancia. A un último nivel, me parece que está la relevancia del hecho histórico que permite un antecedente
para quien quiera y tenga el espíritu de encarar un nuevo momento de negociación de importancia histórica en este país, como sería la negociación con la FARC. Creo que el hecho relevante es una negociación con la FARC, no con el ELN, ¿no? Bueno, gracias, Ángel.